derivados de caídas abruptas o simplemente desaparición de los ingresos de muchas empresas. Esto entonces ha impulsado también a los mercados financieros, ha reducido ¿cierto? La percepción de riesgo, ha aumentado el apetito por riesgo en los mercados, y eso se ha expresado entonces en mejoras en los mercados bursátiles, en los mercados de renta variable, que se han acentuado en las últimas semanas por el optimismo en torno a la posibilidad de una vacuna de aplicación durante el 2021 y en muchos casos en la primera mitad del 2021. La actividad en Chile, con todo esto, dando todos estos elementos de contexto, ha seguido las tendencias globales sobre evolución de la movilidad, como veíamos en la primera lámina, y el desempeño de la economía, con avances muy diferentes entre los sectores y con una recuperación que en octubre fue más lenta que lo que se preveía. En esta lámina vemos los IMASEC desde comienzos del 2019, separando entre industria, resto de bienes entre los cuales está incluida la construcción, el comercio y los servicios. Entonces vemos cómo, ¿cierto? Si hacemos un poco de memoria, nos vamos a acordar que a comienzos del 2019 había preocupación por la dinámica del crecimiento, pero cuando teníamos esa discusión no sabíamos que hacia final de año íbamos a tener un shock interno muy fuerte producto de la crisis social. En ese momento cayó la actividad, cayó especialmente en el comercio, dado que hubo muchos comercios que tuvieron que cerrar sus puertas por temor a la violencia, por dificultad de los trabajadores y de los mismos clientes para poder concurrir a los locales comerciales de manera presencial. Eso empezó a recuperarse durante el verano pasado, pero luego con la crisis, con la llegada del COVID-19, tuvo una caída muy profunda, especialmente entre marzo, abril y mayo. Al comercio lo acompañaron también otros servicios. Los servicios, recordemos que están incluidos servicios empresariales, servicios personales, está incluida la educación, la salud. Todo eso tuvo una caída muy pronunciada y luego una recuperación que ha sido más lenta que, por ejemplo, en el caso del comercio. El comercio se ha recuperado más fuerte, de manera más dinámica, en primer lugar por la adecuación a las nuevas condiciones de operación, particularmente el desarrollo del comercio electrónico, del delivery, etcétera, pero además por la expansión del consumo producto del retiro de fondos de pensiones, que se sumó, ¿cierto?, a los apoyos que estaba dando el gobierno para compensar la caída de ingresos de las familias. En el caso de la industria, esta nunca tuvo una caída tan grande y a estas alturas ya se ubica levemente por encima de los niveles que tenía a comienzos de año o antes del shock del COVID-19. Y en el resto de los bienes se refleja en buena medida el comportamiento de la construcción, donde hubo una caída importante. Obviamente no se pueden desarrollar obras sin contacto interpersonal, y eso ha hecho que también la recuperación, pese al levantamiento de las cuarentenas, pero por la mantención de una serie de normas de distanciamiento social, la recuperación de la construcción ha sido relativamente más lento. Entonces, hoy día tenemos una dispersión de cifras de actividad que es poco habitual, ¿ah? O sea, tenemos, por un lado, al comercio, ¿cierto?, en la última cifra creciendo más de 15% en 12 meses, y por otro lado, tenemos el resto de los bienes distintos de la industria cayendo todavía, o sea, todavía más de 10% por debajo de los niveles de hace un año atrás. Entonces, eso hace que la economía, o sea, que existen estos canales o estas pistas de velocidades tan diferentes,
dificulta la recuperación de la economía. Se van produciendo cuellos de botella, se van produciendo fricciones, como vamos a ver más adelante, el aumento repentino de liquidez producto de los retiros de fondos genera aumentos también repentinos del consumo que no solamente inciden sobre la actividad, sino que también sobre los precios. Entonces estamos viendo una recuperación en que por un lado se ve una dispersión grande entre los sectores, se ve una recuperación más débil o más precaria del mercado laboral, como vamos a ver inmediatamente a continuación, en que hay presiones sobre algunos precios, en que todavía hay riesgo de quiebras de empresas. Entonces es una recuperación que no es el tipo de proceso gradual, autosostenido que uno está acostumbrado a estudiar en las teorías sobre el ciclo económico. Y eso tiene que ver con el hecho de que desde un principio esta crisis ha sido producto de un shock exógeno sobre la economía que se sumó a otro shock exógeno interno del país, en aquel caso, me estoy refiriendo a la crisis social. Ahora, ¿en qué se traduce esto para las personas y particularmente en el mercado laboral? Efectivamente, una pérdida muy grande de empleos durante los primeros meses de la pandemia. Se perdió del orden de 1.800.000 empleos y además hubo cientos de miles de trabajadores que se acogieron a la Ley de Protección del Empleo. Desde entonces se ha recuperado cerca de un tercio de los puestos de trabajo que se perdieron, y también se han reducido los ocupados ausentes, han crecido los ingresos laborales, pero una parte importante de la recuperación del empleo ha correspondido a empleos no asalariados, lo vamos a ver a continuación, ha beneficiado menos a las mujeres y por lo tanto también en el mercado del trabajo también tenemos un comportamiento dispar. Eso lo podemos ver en la lámina siguiente, ¿no? Entonces vemos acá que la mayor caída del empleo se produjo nuevamente en los servicios de mayor interacción personal, que son los relacionados con actividades de servicios. Esos no se han recuperado significativamente desde mayo en adelante. El comercio también tuvo una caída importante, ha tenido alguna recuperación posterior, pero esa recuperación es más débil que la que ha tenido la actividad y las ventas del comercio. O sea, de acuerdo a lo que vemos en estas cifras, ¿cierto? El comercio en el trimestre terminado en octubre todavía está, ¿cierto?, casi 20% por debajo de esos niveles de ocupación en el mismo periodo del año pasado. Entonces todavía le queda mucho por recuperarse el comercio y quizás hay una parte de esto que no se llegue a recuperar porque ha ido cambiando la tecnología, los modos de funcionamiento de la actividad comercial y orientándose a sistemas menos intensivos de mano de obra. La industria no tuvo una caída tan grande, se ha recuperado, lo mismo que otros servicios, incluyendo la administración pública. El empleo informal, como decía, y por cuenta propia, están entre las categorías de empleo que más se han recuperado, pero el mercado del trabajo hoy día tenemos que mirarlo no solamente pensando en el lado de la demanda, sino que también en el lado de la oferta. En primer lugar, porque para el empleo por cuenta propia, las dos cosas están directamente relacionadas. Hay muchos trabajadores que por cuenta propia, que no pudieron salir a trabajar por efecto de las cuarentenas, por lo tanto aparece como empleos perdidos, son personas que en una encuesta declaran que no trabajaron remuneradamente, pero tampoco están buscando empleo porque lo que están esperando es lo que estaban esperando, ¿cierto?, en aquel entonces era que se levantaran las cuarentenas. Una vez que eso fue ocurriendo, esos trabajadores volvieron al mercado del trabajo y explican más de la mitad de la recuperación del empleo que se ha producido desde junio en adelante. Otra situación especial que tiene que ver con el comportamiento de la oferta es el de las mujeres. La recuperación del empleo femenino ha sido muy débil, la tasa de participación todavía está muy por debajo de las cifras anteriores a la crisis social,
y la razón que se da en las encuestas para permanecer en lo que en la taxonomía de las encuestas de empleo se llama inactividad, son labores o obligaciones familiares, en lo cual creemos que incide mucho el hecho de que hayamos tenido todo un año en que no ha habido clases presenciales en los colegios, y recién a comienzos de marzo volvería, de acuerdo a los planes del gobierno, se volvería a las clases presenciales. Entonces, en esas circunstancias, ¿cierto?, alguien tiene que estar con los niños en la casa, con la división social, cultural del trabajo doméstico que tenemos en Chile. Eso tiende a recaer más en las mujeres, y eso ha hecho que las mujeres sigan fuera de las mujeres que abandonaron la fuerza de trabajo durante la etapa inicial de la crisis, no han regresado, y probablemente no lo hagan hasta pues posiblemente marzo del próximo año. Entonces tenemos paradojalmente una situación en la cual ha caído la demanda de empleo, la demanda de trabajo, pero también ha caído la oferta. Y hoy día, como lo captamos en nuestro informe de percepciones de negocio, hay incluso sectores en los cuales, aun cuando se abran vacantes, a veces no se encuentran los trabajadores que se están buscando. Y eso tiene que ver con este comportamiento tan atípico de la oferta laboral, producto de todo este impacto que ha tenido la crisis del COVID-19, y especialmente, ¿cierto?, todas las normas de distanciamiento social, incluido el efecto que ha tenido sobre la educación. Ahora, un tema importante en el desempeño de la economía chilena en los últimos meses ha sido el retiro de ahorros previsionales, ¿cierto? Como sabemos, estamos hoy día precisamente empezando la implementación del segundo retiro de ahorros previsionales. Entonces, esto ha involucrado, ¿cierto?, en términos de recursos, cifras del orden de los 17.000 millones de dólares en términos de retiro. No todos los fondos que se han retirado se han dedicado al consumo. De hecho, para el primer retiro nosotros estimamos que solo la mitad de esos fondos se financiarían consumo, y la otra mitad se utilizaría en el pago de deudas y en otros mecanismos de ahorro. Las cifras hasta el momento han tendido a validar esa estimación, y el impacto se distribuyó entre el 2020 y también va a influir sobre los primeros meses del 2021. El efecto sobre el producto que nosotros estimamos, entonces, una vez que consideramos cuánto del retiro efectivamente se consume, cómo está compuesto ese consumo en términos de demanda interna versus importaciones, y cómo se distribuye ese consumo en el tiempo, entonces nos llevó a estimar un efecto sobre el producto de más o menos 1,8%, distribuido entre 1,2% del 2020 y el resto, las restantes 6 décimas en el 2021. A eso se suma entonces lo que estimamos que va a ser un efecto del orden de un 1% del producto asociado al segundo retiro. ¿Cómo ha influido esto sobre el consumo? Lo vemos en los gráficos que están en la parte de abajo de la lámina. Vemos aquí, por ejemplo, que hubo un aumento muy significativo del consumo durable, y particularmente de productos electrónicos para el equipamiento del hogar y tecnológicos. También ha habido un aumento importante en el ámbito del consumo no durable, en materiales para la construcción, herramientas, ferretería, pintura, mientras que el consumo no durable ha tenido una recuperación más modesta, más acotada. Entonces, el impacto sobre el consumo ha estado muy concentrado en bienes durables, que tienen un componente importado mucho mayor, y eso hace que el impacto sobre la actividad interna sea menor. Hay un impacto, por supuesto, sobre la actividad del comercio, pero en términos de movilizar a otros sectores,
manufactura, construcción, etcétera, es mucho menor, y también lo es, por supuesto, en el caso de los servicios, que son más intensivos en mano de obra, pero que están contenidos o reprimidos por el efecto del distanciamiento, las normas de distanciamiento social. Ahora, con este incremento de la demanda por concentrado en ciertos bienes, entonces esto ha presionado los precios y, como se señala en la lámina siguiente, se ha enfrentado a inventarios que estaban relativamente bajos. Se ha producido una desacumulación importante de inventarios en el comercio, ha habido una lenta reposición de stock por parte de las empresas. De hecho, las importaciones de bienes de consumo no han tenido el mismo dinamismo que las ventas. Entonces, todo eso ha generado presión sobre los precios de estos productos, y eso ayuda a explicar las sorpresas al alza de la inflación en septiembre y en octubre. Pero como se trata de un impacto que es muy concentrado en el tiempo sobre el consumo, ya en el IPC de noviembre ya nos encontramos con una sorpresa en la dirección opuesta, ¿ah? Y eso, por ejemplo, si uno compara el IPC de octubre con el de noviembre, ve que, por ejemplo, en vestuario y calzado, uno tiene en octubre un aumento muy fuerte del orden del 4% en ese componente del IPC, y en noviembre una caída cercana al 5% en el mismo componente del índice.